copiamos, pegamos, o sea, lo importante es hacer bien el primero, ¿no es cierto? Ya por default para ir copiando estas asignaciones según la escala de Likert que hayamos utilizado para el instrumento. Entonces, una vez que ya tenemos esto, valores perdidos, nos dejamos aquí. Aquí yo prefiero dejar como escala por el tema de la asignación de lo que decía que cero significa ausencia como tal, y si usted prefiere también lo puede dejar como ordinal, ¿sí? Como decía Hernández Sampieri, existen dos enfoques que defienden inclusive el tipo de nivel de medición que puede ser hasta intervalo, ¿no? Porque se puede ir forzando a los criterios a partir de las necesidades del investigador, pero siempre hay que tratar de ser más o menos homogéneo, ¿no? Tratar de tener un estándar. Es decir, si bien es cierto, no vamos a defender ningún enfoque, pero sí es importante tener un estándar del proceso, porque, ojo, la investigación necesita ser siempre neutral. Sí, entonces aquí lo que vamos a hacer es, según la particularidad del ejercicio que estamos haciendo, escogeríamos la medida de escala. El rol aquí es importante porque entrada es para la variable independiente y objetivo es para la variable dependiente, pero esto no incide, es decir, que si yo pongo la mitad de entrada, que es para la variable independiente, y la mitad para abajo, objetivo, porque es la variable dependiente, me da lo mismo que poner todas de entrada, es decir, no existe ninguna afectación al proceso por hacer yo este cambio, pero es importante que usted lo tome en cuenta, ¿no? Si es que algún momento quiere hacer pues esta diferenciación, que en este caso pues no amerita. ¿Sí? Entonces, respecto de estas celdas, ¿estamos claros de cómo se debe tratar cada una de las celdas? Que es más operativo, ¿no? Que es un caso más operativo. Yo por eso primero les pasé de manera teórica las ventanas para explicar a qué se refería cada campo, y como ya en el caso de anchura y decimales son valores ya preestablecidos, pues no pasa nada. Muy bien, este sería el segundo paso, el tratamiento en la vista de variables, de las celdas en la vista de variables. Ahora sí, tercer paso. Tercer paso, vamos a determinar la confiabilidad. Entonces, ¿cómo determinamos la confiabilidad? ¿Cuál es el proceso? Analizar, ¿sí? Analizar estadísticos descriptivos y frecuencias, ¿sí? Analizar estadísticos descriptivos y frecuencias. Ya estamos ahí. Se quedó en la opción analizar estadísticos descriptivos frecuencias. Sí, es que yo le dejé ahí para que ustedes puedan copiar. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces damos clic ahí. ¿Por qué era estadístico descriptivo? Sí di una breve reseña, ¿no? Es importante entender por qué estamos haciendo todo esto, aunque sea de manera general. Es por el tratamiento de la información que vamos a dar, ¿no es cierto? Es decir, vamos a someter a un análisis estadístico y posterior a esto vamos a dar un tratamiento para poder comunicar esos resultados. Esa es la esencia de la estadística descriptiva. Sí, por eso es que dentro de la estadística descriptiva están las tablas de frecuencia, está el alfa de Cronbach, sí, que esto es importante considerar. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Nos va a aparecer esta tablita, y esta misma tabla más adelante, si ven aquí ustedes, nos va a servir para los gráficos, pero vamos paso por paso. Vamos primero a la confiabilidad. Todos estos representan a todas las preguntas que se trabajaron en el instrumento, entonces es importante pasarles a variables. Sí, repito, todas estas preguntas las vamos a pasar a variables. ¿Sí? Y ahí sí, a aceptar. Ya. Entonces, en el resumen, porque por default, no sé si se ve esto, yo creo que ya le corta el sistema. Déjenme volver a compartir. Ya.
el resultado sí se observa, ¿verdad? Sí. Sí. Por default le sale ya la tablita. Entonces, qué importante que es conseguir, y bueno, vamos a sacar primero las tablas de frecuencia. ¿Se acuerdan los valores que habíamos visto? El válido, frecuencia, porcentaje y el porcentaje acumulado. ¿Sí? ¿Se acuerda lo que habíamos visto? Sí, profe. En frecuencia. Ya. Estas son las tablas de frecuencia, ¿sí? Estas son las tablas de frecuencia, ¿sí? Estas son las tablas de frecuencia en donde vamos determinando por cada respuesta cuántos eventos ha habido. Es decir, de 14 respondieron 5 frecuentemente, de 14 respondieron 5 a veces, de 14 respondieron 4 nunca. ¿Y a qué equivale respecto del 100%, ¿no? Es decir, 5 es del 35.7, el 4 es del 28.6 y el porcentaje acumulado respecto del acercamiento que tenemos al 100%. Sí, esto es para las tablas de frecuencia. Perdón, yo creo que les dije alfa de Cronbach, eso, perdón, mil disculpas, es tabla de frecuencia. Sí, entonces el primer paso es la tabla de frecuencia, ¿sí? Y repito, ¿cuál era el paso? Analizar estadísticos descriptivo y frecuencias. Pasamos todos los datos, damos a aceptar y nos saca la tabla de frecuencia, que es la anterior, que es la primera que vamos a utilizar antes de los gráficos. Esto no voy a guardar para poder hacer el análisis ahora sí de la confiabilidad. Me avisan si se visualiza la tabla, por favor. Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, la primera que teníamos es la tabla de frecuencia en donde teníamos la frecuencia, que es el evento que tenemos, ¿no? Según las encuestas que hemos aplicado y el porcentaje que le corresponde. Ahora sí vamos con la confiabilidad. Analizar, vamos a escala y análisis de fiabilidad. Analizar, escala y análisis de fiabilidad. Damos Enter aquí. Entonces, si se observa la ventana que aparece. Sí. Listo. Hacemos lo propio, ¿no es cierto? Seleccionamos todas las preguntas y enviamos hacia elementos. Por default, si ven ustedes aquí, ya me saca alfa. No debo hacer absolutamente nada porque ya está preestablecido el coeficiente para ser calculado. Lo único que tengo que dar es aceptar. ¿Se observa? Está la tabla. Los resultados no. La tabla Bien. se Ya, listo. Entonces, los resultados. Ya, luego les va a aparecer por default al momento que ponen aceptar esto. ¿Qué me dice aquí? La fiabilidad, el resumen de procesamiento de casos y la estadística de fiabilidad. ¿Cuánto salió? 907. 0,907. Ya. Si hubiese salido 0,800, ¿qué pasaba? Estaba Ya mal. era no No, tan porque es confiable. mínimo Está 810. dentro del Bueno, está dentro del límite es 810, pero imagínense con 800 estamos comprometiendo, Ahí sí está ¿no?, debajo. a la calidad de la información. 907 es muy bueno. Sí, peor si hubiese un valor negativo. Vamos a ver el tipo de preguntas, que eso es importante. Y esto permítanme nuevamente repetir porque esto es clave, ¿sí? Esto es para quien ya quiera poderlo aplicar. Permítanme volver a copiar el proceso. Listo. Entonces vamos a analizar escala, análisis de fiabilidad, ¿ya? Ya, y si aquí, por ejemplo, usted normalmente pasa que cuando aplican varios instrumentos le queda, pues ya por default en este lado, y lo que debe hacer es restablecer, ¿no es cierto?, para volver desde cero. Nuevamente ubica las preguntas
aceptar, y cuando da aceptar, claro que a ustedes no les refleja, me toca volver a compartir. Les sale por default este estadístico, que es 907, el alfa de Cronbach, que de los 14 preguntas, que es el número de elementos, la confiabilidad es alta. ¿Sí? Entonces, vamos recapitulando. Primero, importar el Excel, la tabla de Excel que ya les saca. Luego, hacer el tratamiento de las celdas en vista de variables, ¿sí? Hacer los cambios pertinentes, básicamente en el nivel de medida, en la asignación de valores, en la anchura, en los decimales. Básicamente son en estas celdas, repito, en anchura, decimales, en valores para asignar ya el tipo de escala de Likert y el nivel de medida, que puede ser ordinal o de escala. Segundo, se estableció las tablas de frecuencia para determinar los eventos y sus correspondientes porcentajes, que es en analizar estadísticos descriptivos y frecuencias. Posterior a eso se determinó la confiabilidad, que es a través del alfa de Cronbach, cuyos pasos es analizar, escala y análisis de fiabilidad, ¿sí? Que no debe ser menor de 810. Muy bien. Ahora, el cuarto paso, el análisis estadístico. Una vez que ya tenemos el nivel de fiabilidad, antes de eso quisiera que veamos el tipo de preguntas, por favor. Entonces, es la orientación de las preguntas, la redacción estuvo claro, conciso, congruente, no hay ambigüedad, y todo esto califica el alfa de Cronbach para que sea 907. Si preguntas cómo, en la clase la profesora genera espacios interactivos de aprendizaje, la profesora evalúa constantemente tus aprendizajes, la profesora realiza preguntas para que puedas recordar conceptos. En las clases realizas exposiciones para demostrar lo que has aprendido. Te sientes seguro cuando expresas tus ideas. Has trabajado en el desarrollo de un proyecto con tus compañeros. Las actividades que realizas te han ayudado a aprender. Realizas de forma autónoma las tareas dentro y fuera de la escuela. ¿Qué características tienen estas preguntas? Porque esto es importante entender, ¿no? Para que haya dado una fiabilidad alta. Pregunto. Son concisas. Son concisas, Son claras. Y algo que es importantísimo, precisas, pero algo que es, pero que salta a la vista, y que es, no es nada del otro mundo. En la respuesta. ¿Perdón? ¿Son explícitas en la respuesta? No, más bien no son explícitas en la respuesta. Más bien son preguntas abiertas. No son preguntas abiertas. No son preguntas abiertas porque, ojo, estamos utilizando una escala de Likert que siempre, casi siempre, frecuentemente, a veces y nunca. Es decir, sí te motiva a esa orientación de respuesta, que es lo que decía, y aquí está la respuesta a tu pregunta, Verónica. Es importante eso, utilizar una escala de Likert que la puedes utilizar. Por ejemplo, este es de dos variables. La primera variable es el ABP y la segunda variable es la atención, la autonomía. Entonces, la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es al ABP, ¿sí? Y si ven, aquí en ningún momento dice ABP, pero sintetiza y contiene las características del ABP. Por ejemplo, la profesora realiza preguntas para que puedas recordar conceptos. Es la premisa en los pasos del ABP. En las clases realizas exposiciones para demostrar lo que has aprendido. Igual, te sientes seguro cuando expresas tus ideas, es esa característica que se busca en el estudiante a través del ABP, que es la criticidad, ¿sí? Y aquí, ¿has trabajado en el desarrollo de un proyecto con tus compañeros? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que no necesariamente debo preguntar sobre la variable que estoy tratando, especialmente cuando se trata de estudiantes? Y ojo que este es de un nivel... no recuerdo si era, creo que era medio, ¿no? Entonces se hizo todas las adaptaciones de tal manera que a esa edad puedan entender
a qué se refiere la pregunta y estén claros para no tener errores ni sesgos. Y la segunda variable, si ven, por eso es que yo les decía, cuando se estructura la matriz de operacionalización de variables se contiene tanto la variable independiente como la variable dependiente, pero al final tú aplicas el instrumento con las dos variables porque a lo que te interesa y a lo que te lleva ese proceso es a la consecución del objetivo general. El siguiente es de la autonomía, ¿no? Entonces decía el ABP para desarrollar la autonomía en los estudiantes de nivel medio. Las actividades que realizas te ayudan a aprender. Realizas de forma autónoma las tareas dentro y fuera de la escuela. Ojo, que aquí se pudo haber utilizado otro tipo de pregunta, que respecto de la autonomía, porque a veces como que no pudiesen entender qué es autónomo. En lugar de autónomo, ¿cómo hubiésemos planteado esta pregunta, por ejemplo? Para realizar las actividades necesitas del apoyo de un adulto. ¿Puede ser? Exacto. Siempre, Muy bien. frecuentemente, a veces o nunca. O realizas solo, sin ayuda, tus deberes, las actividades, los talleres, ¿sí? Entonces, qué importante que es esto, ¿no? Y cuidar mucho que sean concretas, concisas, y una característica que tienen estas preguntas es que son sencillas. Son sencillas, pero cumplen con las pretensiones que tengo. De ahí, si yo quiero, pues ser especialista, técnico, bien, pues a los expertos. Ahí es en donde podemos realmente, sin límite, estructurar preguntas bastante elaboradas. Pero ojo, siempre también teniendo cuidado de que con anticipación el entrevistado, y esto también quería comentarles, el experto debe saber con anticipación las preguntas que usted le va a hacer, porque por más experto que sea, bueno, no sé, es todólogo, algún momento a mí me hicieron una entrevista que sí, se conoce, pero qué importante que es saberlo con anticipación, porque tampoco uno domina y recoge todos los conocimientos de manera memorística, no es así, no funcionan así las cosas. Entonces es importante que usted le dé con anticipación las preguntas para que valide, para que vea y que inclusive su contribución sea más fuerte, más sólida. Quizás ya le hable hasta de autores, de qué otro tipo de bibliografía puede revisar, porque a veces en el momento se puede pasar por alto muchas cosas, pero que con tiempo ya se puede llevar a cabo. ¿Te has sentido libre para intervenir en las clases? Miren ustedes, actúas responsablemente en las tareas, contribuyes con ideas para trabajar en el grupo, te gusta realizar actividades con tus compañeros, lo que aprendes en el aula te ayuda a que puedas resolver problemáticas de la vida cotidiana, ¿sí ven? Pero para llegar a ese nivel, nosotros les vemos preguntas simples, concisas y sencillas, pero tras de esta estructuración de las preguntas lleva a cabo un proceso. No es que de la noche a la mañana pude estructurar estas preguntas. Ojo, primero empieza desde esta interiorización de los conocimientos, del dominar la variable para saber cómo esto dosifico el nivel de abstracción para los estudiantes.